Estamos con Inés Quintero en esta nueva emisión del ciclo de charlas del Bicentenario del diario La Gaceta. Inés es directora de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Es autora de un bestseller, La criolla principal, sobre la hermana de Simón Bolívar. Entiendo que se llama Antonia Bolívar. María Antonia Bolívar, la señora, ¿no? Enemiga rotunda de la independencia. ¿Qué tal? Nunca le pareció que aquello tenía ningún sentido, y sobre todo son cosas que poco se saben, ¿no? O sea, se supone primero que los héroes no tienen familia, andan solos en la vida montados en su caballo. Y en segundo lugar, pensar que Bolívar tenía una hermana que estuviese en contra de su proyecto político. Entonces, claro, eso siempre se silenció. Las biografías de Bolívar no mencionan a María Antonia para nada, ¿no? Y bueno, resulta que vivió, que estuvo, que fue beligerante y que además tuvo una posición política y la defendió. Hasta le escribió al rey de España, le escribió a Fernando VII diciendo, este señor no sirve para nada, ¿qué tal? Y bueno, y recibió una pensión de la corona. Inés, además es profesora de la Universidad Central de Venezuela y está aquí en el Congreso del Bicentenario de la Independencia Argentina, en el Hotel Hilton. Ella volado desde Caracas, así que es una de nuestras expositoras foráneas. Muchas gracias por acompañarnos, Inés. No, además yo creo, ¿verdad?, que estos intercambios académicos entre historiadores y entre la gente de cada lugar, ¿no?, son importantísimos, sobre todo porque, fíjate, parece que estamos más cerca y resulta que es muy difícil, con todo y las ventajas del internet, de la comunicación, del WhatsApp, de todo. Oye, poder, ¿verdad?, o sea, intercambiar lo que estamos haciendo allá y lo que estamos haciendo aquí. Entonces, claro, cuando tenemos estos encuentros, termina siendo un espacio no solamente de encuentro, por supuesto nos conocemos, somos amigos, estamos felices de vernos, pero sobre todo saber que la historia sigue siendo un vínculo muy fuerte porque nos permite eso, ver en qué medida, o sea, mientras se transforman nuestras sociedades, también se transforman las maneras de ver el pasado, ¿no? Y este es un ejemplo muy especial sobre eso, ¿no? Me gusta empezar esta conversación preguntando a nuestros entrevistados ¿cuál es el significado personal del 9 de julio de 1816 argentino? ¿Qué me cuenta? Claro, uno por muy personal que quiera ser, termina siendo siempre un personal histórico. Entonces, claro, yo no puedo desprenderme de mi condición de historiadora, pero a mí sí me parece, ¿verdad?, una cosa muy singular, porque en 1816, ¿no?, cuando se declara la independencia aquí en Tucumán, el continente está en sentido contrario. O sea, ¿verdad?, las cosas están yendo muy mal para la independencia en todas partes. En Venezuela es un desastre, o sea, en Venezuela están peleados los caudillos, ha llegado la expedición de Morillo, o sea, la sociedad está devastada, en Chile se ha perdido, en Colombia está Morillo desbaratando a los colombianos. Entonces tú dices, cónchale, ¿verdad que termina siendo como una especie de lamparita, ¿no? O sea, un sitio excepcional en el continente americano, lo que ocurre en Tucumán, ¿no? Y eso quizás como historiadores, y estar aquí para mí es, o sea, importantísimo, además emocionantísimo, porque es, ¿verdad?, el único sitio de todo el continente en relación de donde está ocurriendo, es una declaración de ese sentido, de esa magnitud, cuando el resto de América, o sea, tanto en la Nueva España, están las cosas muy difíciles. Digamos que el Río de la Plata en general está en una congestión y en una situación muy diferente al resto de América. Entonces, para uno en lo personal es así como decir, bueno, este es el punto de inflexión en el cual las independencias terminan siendo, ¿verdad?, un proyecto a culminar, ¿no? O sea, un proyecto a consolidarse luego de lo que ocurre aquí el 9 de julio de 1816, ¿no? No solamente para Argentina, sino también para el resto de América, ¿no? En el pasado reciente, la historia ha sido un elemento central de los discursos políticos, de los relatos políticos también. Ayer en la apertura del Congreso hubo un llamado a no sentenciar, a no dividir la historia entre buenos y malos. Entiendo que esto pega quizás en el corazón de nuestros países, pero posiblemente hoy, sobre todo en Venezuela. La pregunta es, ¿cómo se siente usted frente a este llamado? Mira, uno como historiador, y eso es algo que, bueno, que es un proceso de formación, pero además un proceso de convicción,
O sea, la historia tiene que ser un espacio para la discusión. O sea, la historia no puede ser un espacio para dogmatizar, para sentenciar, para marcar pautas, ¿no? Y creo que cuando la historia sale del terreno del debate historiográfico y entra en el terreno del debate político, pierde totalmente el sentido ese crítico, ¿no? Porque si tú tienes la necesidad de establecer una premisa inconmovible en relación con el pasado, dejas de hacer historia y estás haciendo ideología, estás haciendo política. Y eso ha tenido un enorme peso en todas nuestras sociedades, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, lo que ha significado en Argentina, eso, los usos políticos no solamente con el pasado remoto, sino también con un pasado más reciente, por decir un personaje que tiene Perón, ¿no? O sea, las distintas miradas sobre Perón. Entonces, dice, bueno, ¿puede haber una mirada única sobre Perón? ¿Puede alguien decidir que hay un solo Perón? Es muy difícil, ¿no? Y salvando las distancias de tiempo y de condiciones, en el caso venezolano está el tema de Bolívar. O sea, Bolívar, claro, es una figura política y una figura histórica insoslayable. O sea, tú no puedes pensar que en la historia de Venezuela puedes prescindir de la figura de Bolívar, ¿no? Pero el tema está en de qué manera se usa al libertador, porque yo creo que lo más importante es tener una comprensión histórica de su tiempo, una comprensión histórica de su trayectoria, una comprensión histórica de su significación. Pero no puede ser que Bolívar sirva para establecer que él es el ideólogo o la fuente originaria del socialismo del siglo XXI. Entonces, perdóname, pero ¿qué tiene Bolívar que ver con el socialismo del siglo XXI? O sea, eso no hay conexión histórica ni conexión posible. Entonces yo creo que termina siendo muy dañino y además muy forzado cuando tú a un personaje que vivió en el siglo XIX, que actuó políticamente en el siglo XIX, de acuerdo a las necesidades, exigencias y demandas del siglo XIX, tú puedas pretender que allí están las respuestas para el siglo XXI, que tú tienes en Bolívar un conductor y sobre todo que si lo vas a convertir en un conductor, tiene que ser una sola posibilidad de comprensión de ese pensamiento. Y creo, verdad, que en el caso venezolano eso ha sido, o sea, no solamente muy preocupante, sino que además al final no tiene resultados, porque nadie, digamos, en su sano juicio, por decirlo de alguna forma, puede pensar que el discurso de Angostura, un discurso que se hizo en 1819, puede dar respuesta a los problemas de hoy, ¿no? Entonces, creo, verdad, que cuando se pretende, se procura establecer un discurso único sobre una figura histórica, lo que permite, y al final las consecuencias son, que la sociedad termina rebelándose, termina asintiendo, bueno, ya va. O sea, esto que tú me estás diciendo... Termina poniendo en duda ese relato. Claro, porque al final tú tienes unos mecanismos protectores, lo que yo siempre insisto, o sea, la memoria de una sociedad no puede ser intervenida de manera unilateral, ¿no? Porque cada persona, cada gente piensa su cosa como le parece. Entonces creo que el elemento fundamental que ha ocurrido en este debate ha sido un profundo interés por la historia. En Venezuela la gente anda pendiente de la historia. ¿Qué pasó? Y eso fue así. Y los historiadores también. Los historiadores estamos en el primer plano de la política, ¿no? Porque como historiadores hemos estado en una actitud crítica, vigilante, reflexiva, haciendo ver que, mira, o sea, la historia es un espacio para discutir, no para sentenciar. O sea, en la historia no hay certezas definitivas. Y por eso me parecía muy importante el saludo que hacía Roberto Cortés Conde cuando decía, mira, aquí hay gente que tiene distintas miradas, distintas percepciones, distintas formas de entender lo que ocurrió en el proceso de independencia argentina. Y bueno, esa es la idea. No puede ser que vengamos a discutir, bueno, estos son los malos y estos son los buenos. Esto fue lo que pasó y esto fue lo que no pasó. Y creo que esa ha sido la gran riqueza y creo que es la gran riqueza de este encuentro, ¿no? Por lo que hemos podido rescatar de las sesiones que ya han tenido lugar en el Congreso, hay una necesidad, casi diría unánime, ¿no?, de potenciar la comprensión, el pluralismo, la tolerancia. ¿Es esto el reflejo de justamente un aprendizaje de las últimas décadas en América Latina en cuanto, digamos, a la apuesta por la división y lo que la división ha dejado
¿no? Como saldo. Sí, fíjate tú, yo creo que la polarización que ha ocurrido en muchos de nuestros países entre, digamos, entre posiciones políticas que terminan siendo supuestamente irreconciliables, no hay nada irreconciliable al final, ¿no? O sea, si uno ve otros procesos históricos más, digamos, de mayor alcance, o no de mayor alcance, sino de más lejanos en el tiempo, o sea, ¿quién podía pensar que después del derrumbe del muro de Berlín, o sea, esa sociedad iba a buscar de qué manera integrarse? Entonces yo sí creo que la historia puede ser un elemento muy importante en la comprensión de que las diferencias terminan siendo un espacio para debatir cuál es el fondo de las diferencias, ¿no? Si uno, por ejemplo, imagínate, en Venezuela ha habido siempre, y aquí también el debate entre si San Martín o Simón Bolívar. Bueno, ¿por qué tiene que haber una necesidad de plantear quién fue más libertador, ¿no? Bueno, son personajes que tienen un valor histórico, cada uno en su propia dimensión. Entonces, lo que no tiene sentido es establecer una polarización en términos de yo soy defensora de Simón Bolívar y tú defensora de San Martín. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces creo, verdad, que este intento no, porque al final termina siendo una práctica. O sea, un historiador y una sociedad no se puede relacionar con el pasado en términos maniqueos, ¿no? En términos de buenos y malos, de enemigos y enemigos. También, ¿no? Y de mesianismos, o sea, pensar que hay individuos que depende de ellos el desenlace de un proceso histórico. Y bueno, y el resto de la sociedad, ¿dónde queda? Entonces creo, verdad, que todo este esfuerzo discursivo, que además es un esfuerzo reflexivo, tiende a hacer ver que las sociedades tienen una manera de relacionarse tanto con su presente como con su pasado, que inevitablemente tiene que ser abierta, porque de otra manera uno termina, o sea, como pegándose de un solo discurso, y bueno, y eso, o sea, elimina la posibilidad de una comprensión mucho más compleja, no solamente de su pasado, sino de su propia realidad. Inés, me gusta mucho terminar estas entrevistas tan ilustrativas y enriquecedoras con una reflexión sobre el Bicentenario, que bueno, es el presente. Yo sé que a un historiador quizás pedirle que evalúe el presente o que proyecte a partir del presente sea pedirle que vaya en contra de su naturaleza. Pero así y todo me atrevo a preguntarle cuál es la perspectiva de los bicentenarios. ¿Qué ve como proyección posible a partir de este aniversario tan trascendente? Fíjate, hemos tenido bicentenarios en todas nuestras, digamos, en Venezuela tuvimos bicentenario en el 10, en Chile, en Colombia, y bueno, ahora estamos en el bicentenario de la independencia argentina. Yo creo que es importantísimo, ¿verdad?, que un hecho histórico que se perfila como tan remoto nos ponga en el presente en una perspectiva de, oye, ¿a dónde estábamos y a dónde estamos? Y sobre todo, ¿para dónde vamos?, ¿no? Porque yo creo, ¿verdad?, la historia tiene la idea de que no, que eso es el pasado. No, pero el único sentido que tiene la historia en términos reales es que el pasado sirva para la comprensión del presente, pero fundamentalmente para la proyección del futuro. O sea, si nosotros logramos tener una comprensión cabal de en dónde estamos hoy, 200 años después, tenemos que saber los compromisos históricos que tenemos como sociedad. O sea, yo creo que no es casual que las primeras sociedades que se plantearon por, digamos, el esfuerzo, pero enorme de hacer repúblicas, fueron las sociedades americanas. O sea, en ninguna otra parte se fundaron repúblicas que tienen un sentido que tiene que ver con lo que venimos hablando, un sentido que tiene que ver con el respeto, con la pluralidad, con el ejercicio crítico, con la división de los poderes públicos, con el Estado de Derecho. Yo creo que el enorme compromiso que tenemos en los bicentenarios es saber que somos los responsables no solamente de conservar, sino de enriquecer y ampliar esa importante fuerza histórica que se inició hace 200 años. O sea, yo creo que para mí los bicentenarios son como un recordatorio de, oye, estamos aquí y seguimos siendo repúblicas, ¿no? O sea, no tenemos ningún derecho a desentendernos de ese mandato y sobre todo
tenemos la enorme responsabilidad de que esa ruptura histórica tan importante que ocurrió hace 200 años pueda ser, o sea, por la obra de los venezolanos, de los argentinos, de los colombianos, de los chilenos, un proceso que termine no solamente consolidando, sino enriqueciéndose por la vía de cada vez mayor pluralidad, de cada vez mayor fortaleza republicana, de cada vez mayor libertad de expresión, de cada vez mayores prácticas ciudadanas, o sea, que seamos ciudadanos, no digo yo del siglo XXI, sino eso, de construir ese siglo XXI con muchas mayores fortalezas republicanas. Yo creo que ese es el gran legado o el gran referente que nos dejan los bicentenarios. Muchas gracias, Inés, muy amable. Bueno, y muchas gracias por permitirme este espacio aquí y en un sitio como este, en Tucumán, en 2016. Es un privilegio, ¿verdad? Así es.